el personalismo político en Venezuela no se adopta. El personalismo es una corriente filosófica, una corriente de pensamiento que coloca a la persona como centro del pensamiento, es decir, que la separa del contexto y la ubica en un foco de las ideas, en un foco central de las ideas. Entonces, esta es una teoría que emana del pensamiento aristotélico tomista, más propiamente dicho de Santo Tomás de Aquino, y que ha sido reinterpretada en muchos aspectos. Uno de ellos es el aspecto político. Cuando hablamos de personalismo político, más propiamente, estamos hablando de un individuo que se erige por encima de los demás y sobre el cual recaen unas actitudes que lo convierten en un líder carismático que es seguido y reconocido como una autoridad por los demás. Y en ese contexto, en ese sentido, el personalismo ha existido desde hace mucho tiempo. Es importante darse cuenta que el tema del personalismo político ha sido tratado de manera diversa por los autores. En algunos casos incluyen un fenómeno parecido, que es el del caudillismo del siglo XIX. Otros autores, quizás es la mejor manera de verlo, separan las formas de caudillismo con respecto al personalismo político. Y es que es una realidad, y eso es importante sí entenderlo, que ha sido como telón de fondo de una Venezuela de 2 siglos. La figura del hombre fuerte que es capaz de aglutinar, quizás muchas veces sin algún mensaje fuerte, sin un mensaje articulado, sin una ideología propia, alrededor de su persona, un grupo de ciudadanos que son capaces de ver el país a través de los ojos de este personaje. El personalismo político tiene parte de ese caudillismo. A algunos autores también les gusta hablar de nuestros líderes fundacionales de la democracia como caudillos civiles, es decir, dándole una connotación a la figura personal por encima de la ideología de partido o del pensamiento que forma una bandada política. Sí es importante entonces entender que el personalismo tiene que ver con esa asociación que se hace ante un proyecto político con la persona misma que lo ofrece, no tanto porque haya una ligazón o una concordancia con el pensamiento que tiene o se apoya, la ideología que da forma al proyecto político, sino más bien desde la perspectiva de que esa persona con una forma carismática de exponer, con alguna visión general del país, quizás muchas veces con mayor cultura, por supuesto, que la masa política a la cual se dirige, es capaz de entender los deseos, porque en definitiva un partido político o un líder político es un ente de articulación. Entonces, desde que estamos constituidos como nación, hemos tenido una serie de líderes carismáticos que bajo su puesta en escena han utilizado como medio, o diferentes sistemas políticos que han utilizado como medio del personalismo para conseguir el poder, para conseguir y mantener el poder. Por lo tanto, el personalismo es una realidad que puede ser vista en algún momento como buena o como mala y que tiene también sus bondades en un momento y sus partes negativas en otro. Con esto que quiero decir que el personalismo en todo momento es negativo o no tiene ningún dato positivo para el país, no. El personalismo también ha jugado a favor del país y eso se puede ver quizás no tanto en el momento presente, en donde vemos ese personalismo bastante radical alrededor de lo que significa una figura, un líder carismático, en donde el mensaje además no es pertinente para toda la nación, sino que me refiero más bien a ese personalismo que se gesta en los comienzos de la democracia. Alcatile Páez, incluso en su autobiografía, si no me equivoco, donde se visualiza a Venezuela como un lugar de alta crispación política, un lugar donde muy fácilmente las personas tienden a erigir revoluciones esporádicas que se van sistematizando. Entonces necesitamos nosotros la figura de una persona, Laureano Lleñaras lo planteaba como un gendarme, y por eso lo decía necesario, que estuviera constantemente pisando ese cuero para que los levantamientos fueran cada vez más controlados. Un poco en una visión categórica y de calle, te diría que es como decir ordenar circunstancialmente el país
en facciones y pacificar a las otras facciones para que permitan a estas primeras gobernar. Las instituciones en Venezuela tardaron, y hoy en día lamentablemente creo que estamos en un retroceso, tardaron en hacerse fuertes, en hacerse coherentes, en tener unas estructuras de funcionamiento. Con lo cual, si tú sumas los tres datos, un líder carismático, un pueblo con una educación política pobre y una institucionalidad en ciernes o incoada, es muy casi que necesaria la presencia de ese personalismo político para hacer atractivo un proyecto que probablemente era nuevo. Pareciera a priori que un liderazgo autoritario eventualmente trastoca el concepto prístino de democracia. Eso pareciera ser así, pareciera ser una máxima. Sin embargo, es muy difícil concluir a la luz de un espacio limitado de tiempo, sobre todo circunscrito al régimen venezolano, cómo nosotros podemos evaluar el impacto del ejercicio del poder por una figura que pudiéramos definir como un líder carismático, que es un poquito distinto al personalismo, y si este liderazgo carismático realmente es lo suficientemente importante como para destruir las bases de lo que es la democracia. ¿Cuál es el planteamiento de fondo? Que la democracia en sí misma tiene unas reglas y principios de orden moral, de orden ético. El propio sistema evalúa la condición del individuo dentro del sistema. ¿Y en qué sentido termina siendo perfectible? En el sentido en que cada sociedad, en la medida en que evoluciona moralmente, en la medida en que evoluciona psicológicamente, en la medida en que los pueblos van creciendo y adoptando nuevas formas y nuevos criterios, también los sistemas políticos lo hacen. Cuando llega Chávez, justamente se habían quebrado o habían deteriorado una serie de elementos de esa tripleta que acabamos de comentar. La institucionalidad del país estaba indudablemente, si no quebrada, por lo menos sentida. La institucionalidad de los mismos partidos políticos se había resentido y el carisma de los líderes políticos de esos partidos estaba en -0. O sea, era fácil que llegara un líder que con su palabra, con su verbo, lograra convencer a las masas, porque esas masas deseducadas y que además durante 20 años habían estado sufriendo quizás los embates de una situación difícil en los partidos, y mucho más difícil, menos años, pero igualmente con peso, una situación económica grave. Entonces era caldo de cultivo propio para que surgiera ese modo de personalismo. Entonces, el personalismo que vemos hoy en día tiene indudablemente unos rasgos negativos, y vemos cómo se impone un proyecto, a pesar de que no podemos olvidar que el apoyo que ha tenido el presidente Chávez y el presidente Maduro representa el 30% del país. Un país en el cual la abstención, la última elección fue menor, pero la abstención tiene un promedio de 30 o 35%. Quiere decir que el apoyo al sistema y al modelo no solamente viene por la fuerza del carisma, por la deseducación de la masa, o también por la desinstitucionalización que hemos tenido en el tiempo, sino porque es el momento propicio para imponer por la fuerza, copando todas las instituciones, un modelo que realmente no es el mayoritario o el pensamiento mayoritario del venezolano. Sin embargo, el político de Venezuela, la nación joven latinoamericana, un proceso político de plena mutación, está todavía dirimiendo cuál es el mejor proceso, el mejor sistema político cual adoptar. Muchas personas han hablado en diferentes momentos sobre el modelo de democracia. De hecho, el presidente Chávez plantea un nuevo modelo de democracia sobre el cual se construye una constitución nacional a partir del año 1994. Ese modelo político, ese modelo
de democracia que se nos vende y que de alguna manera recoge la Carta Magna actualmente vigente es el modelo de democracia participativa y protagónica. Mucho pensamiento ya al respecto que plantea incluso una evolución de ese concepto de democracia a una democracia más bien deliberativa, a una democracia donde tengamos diferentes factores que sean capaces de ponerse de acuerdo buscando una reunión nacional. Los conceptos de democracia, algunos más modernos, algunos estériles bajo mi punto de vista, tampoco son perfectos. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los sistemas políticos del mundo son perfectibles y cada uno de ellos debe adaptarse a las necesidades y a las circunstancias que cada pueblo tenga puntualmente. Un tema que también queda en el aire es preguntarnos si en este momento, ante esta situación del país, con valores y antivalores como conocemos, es posible un modelo democrático y si ese modelo democrático debe contar también con la idea de eso, el líder carismático, etc. Bueno, hay un punto que sí creo que ha cambiado en parte, aunque no sea costoso todavía decir que gracias a eso se pueden alcanzar los logros inmediatamente, que es la formación política. Yo creo que el hombre venezolano de hoy tiene una formación política, aunque sea a palos, porque indudablemente la ha recibido a palos, mucho más fuerte que el venezolano de los 80. En ese sentido yo soy de esos venezolanos de los 80, en donde ya el sistema había consolidado todo, participaba el partido en todas las elecciones, en todos los procesos, y uno estaba como descansado, uno estaba, como quien dice, abandonado de la vida política. Hoy en día no, y se ve perfectamente en la efervescencia política de la juventud venezolana. Con lo cual hay un punto importante en este momento que es, sí, la formación del venezolano, el joven venezolano en este momento está como increciendo, tiene una cierta necesidad de conocer el proceso político más a fondo. Entonces yo sí creo que en este momento hay grandes valores, porque el venezolano medio y joven se ha acercado a la política con otra intención. Hay indudablemente posibilidades de formación de líderes, hay indudablemente unas instituciones que quizás están en este momento como marcadas por un proyecto propio, no nacional, pero son instituciones que han tenido el recorrido en años, con lo cual su recuperación, aunque sea lenta, es no partir de cero, o sea que las instituciones están, lo que hay que hacerle es reformularlas. Sí creo que una de las instituciones que hay que reformular con mayor rapidez son los partidos políticos, y ahí también vuelven otra vez los jóvenes a tener un papel preponderante. Con lo cual hay una serie de valores. Antivalores, bueno, basta pues pensar en lo que significa el flagelo de la corrupción que estamos viviendo. No es nueva, no se puede achacar solamente a este gobierno la corrupción. Desde antes de la llegada de Chávez teníamos unos 20 años en donde ya el tema de la corrupción se hacía presente en la vida nacional de manera radical. Entonces, eso es un antivalor porque el líder político, como bien sabemos ya de teoría clásica, de filosofía política, tiene, por mala suerte, con el poder acceso a todos los otros fines particulares. Con el poder viene la riqueza, con el poder viene el honor, con el poder viene el placer. Algunos se preguntan si la sociedad que estamos viviendo es reflejo del gobierno o el gobierno es reflejo de la sociedad. Bueno, el tema fundamental es que el gobierno viene a ser la institución. Lo que existen son personas. Sí, me parece que la sociedad misma ha sido como parte del caldo de cultivo de lo que hoy es el poder. Somos una sociedad anárquica, somos una sociedad desordenada, somos una sociedad bastante personalista, o más bien egoísta. Es muy lógico que una sociedad así genere pues, liderazgos de ese modo. Hacía mucho tiempo que cuando se hablaba de corrupción se decía la famosa frase, es que no me tienes que dar, sino poner donde haya. Y nos jactábamos pues, de esa vivencia, ¿no? Con lo cual sí, la sociedad va generando un ciudadano, un modelo, y ese modelo a veces pues, es negativo. ¿Por qué pasó esto? Bueno, sí, el sistema educativo, vamos a decir, se masificó, perdimos la posibilidad, que fue el mecanismo de la democracia para el ascenso social y para el desarrollo de la nación, perdimos la posibilidad de la educación, y
quizás en un momento dado nos conformamos con la creación de un sistema transversal basado en democracia. Bueno, para que tengan un dato, en democracia la gran virtud desde el punto de vista de relación es la tolerancia. La tolerancia es un valor bueno y necesario, pero es que la tolerancia está muy por debajo de lo que significaría, ya en un sentido mucho más cristiano, la caridad. Entonces, yo puedo educar en un valor que es importante, que es la tolerancia, pero es un valor, si se puede decir, residual de unas virtudes superiores. Quizás uno dice, no, en Venezuela se educó bien en la honestidad. Yo creo que no. Yo creo que todavía tenemos graves problemas de honestidad personal, no solamente colectiva, sino que el problema colectivo es derivado de lo personal. Entonces, ¿tenemos el gobierno que hemos hecho? En parte sí. ¿Quiénes lo han hecho? Muchos. Los medios, los gremios, pero indudablemente todos tenemos parte de culpa. Quizás hay que repensar el papel educativo de los medios. No debe ser solamente ese, también tiene la función, siguiendo el funcionalismo clásico de entretenimiento, en la función informativa y de formación de opinión, pero hay que repensarse los medios. Quizás el modo de hacer una nueva democracia con un nuevo ciudadano pasa por un concierto entre los diversos medios para lograr no solamente un plano educativo ciudadano, sino un plano superior. Si Chávez es producto del proceso venezolano, si Maduro es parte del proyecto de país que nosotros mismos hicimos, bueno, eso lo dirá el tiempo. Lo que sí me parece que se puede afirmar es que el modelo de país y el proceso de país que fuimos llevando podía generar todo esto que estamos viviendo. O sea, no estamos alejados de una realidad que es lo que se vive, después se es, lo que se piensa, después se manifiesta, y eso quizás es lo que vemos en el día de hoy.